Buenas a todos y todas. El próximo lunes 12 de agosto y hasta el domingo 18 de agosto se disputará la tercera edición del Tour de Francia Femmes desde que lo organiza ASO. Y pinta muy interesante, pues como podréis comprobar, el recorrido es de altura. Hoy os quiero explicar el recorrido que tendrán que afrontar las corredoras y en breve, supongo que en el próximo más o menos jueves, lo más tardar el viernes, tendréis la previa completa de este Tour de Francia Femmes, donde os hablaré en esa previa de los nombres importantes de la carrera y, por supuesto, de las favoritas al triunfo. Pero hoy solo nos vamos a dedicar a desgranar el recorrido para ir haciendo boca. Será la primera vez que el Tour femenino no salga de Francia, lo hará desde Países Bajos. El recorrido tendrá 8 etapas distribuidas en 7 días, pues el segundo día tendrá un doble sector. Y el recorrido se inicia el lunes 12 de agosto con la primera etapa desde Rotterdam a La Haya. 123 kilómetros, etapa casi totalmente llana donde han aprovechado una tachuela de 1 kilómetro al 3,1% para dar el primer punto para el maillot de la montaña y así poder lucirlo al día siguiente. Será un día para las sprinters y veremos quiénes son las que vienen con las piernas más a puntos para la velocidad. El martes 13 de agosto, como os comentaba, doble sector. Por la mañana, etapa 2, Dordrecht-Rotterdam, 69,7 kilómetros, una nueva oportunidad para las mujeres rápidas. Veremos si se repite la victoria de la primera etapa o alguna se toma la revancha de ese primer día. Hay que tener cuidado con los intentos de fuga, pues hay poco espacio para recuperar. También comentar que podrían ser 2 días donde el viento podría dar algún susto. Y por la tarde, etapa 3, crono en Rotterdam, 6,3 kilómetros, 2 partes diferenciadas en esta crono. La primera, con un par de largas rectas de ida y vuelta, pasando por el puente de Erasmusbrunn, y luego una parte más técnica después del punto intermedio de cronometraje con unas 7 curvas. En 6 kilómetros no espero que puedan sacarse muchas diferencias, pero servirá para que algunas tengan una pequeña ventaja y las otras tengan que atacar para recuperar. Y el miércoles 14 de agosto podría ser un buen día para atacar, porque la etapa 4 va de Bankelburg a Lieja, 122,7 kilómetros, etapa de homenaje a las clásicas de primavera como la Amstel Gold Race o la Lieja-Bastogne-Lieja. Las ciclistas afrontarán todas las cotas icónicas de las dos clases como el Cauber, la Côte de Redoute y la Côte de Rocher-aux-Falcons. Se puede decir que el final de esta etapa es una Lieja y por tanto será una etapa, espero, explosiva, donde se puedan suceder muchas cosas y en la que empezaremos a ver las corredoras que vienen con mejores piernas. Jueves 15 de agosto, etapa desde Bastogne, etapa número 5 desde Bastogne a Amelville, 152,5 kilómetros, dejamos las Ardenas belgas y nos adentramos en las Ardenas francesas. Recorrido quebrado, desde desgaste, con algunas cotas, pero ninguna creo que puede ser decisiva para romper la carrera, aunque, cuidado, la Côte de Mons-la-Montagne, 1,7 kilómetros al 6%, podría ser un buen lugar para intentarlo, pues se corona a solo 13 kilómetros de meta. Por tanto, si alguna valiente lo intenta en esa cota, podría no llegarse al sprint, pero de llegarse al sprint yo creo que sería un grupo seleccionado. Los últimos 600 metros más o menos están alrededor del 5 o 6%. Viernes 16 de agosto, etapa número 6, Remiremont-Montaut, 159,2 kilómetros, etapa peligrosa. Pasamos por las montañas de Jura, casi 2.300 metros de desnivel, casi todo concentrado en los últimos 70 kilómetros, donde se subirán 4 cotas puntuables. Quizás la más interesante, la cota de Sphinx, 1,8 kilómetros al 6,9%, que está a 15 kilómetros de meta. La rampa final también está en ligera pendiente. Y llegamos al fin de semana, en principio decisivo, pues tenemos 2 finales muy atractivos en alto. El sábado 17 de agosto, etapa número 7, Campagnole-Le Grand Bornand, 166,4 kilómetros, 3.100 metros de desnivel positivo, con 4 cotas antes de llegar a la subida final de Le Grand Bornand, con 7 kilómetros al 5,1%. Pero tenemos que tener en cuenta que va encadenado casi de seguido con la Col de Saint-Jean-de-Sisse, 5,4 kilómetros al 5,1% y por tanto casi nos podríamos imaginar que el final son 12 kilómetros de subida con un pequeño descansillo, donde ahora sí se esperan ver a las mejores escaladoras. Pero después de esta buena etapa todavía quedará una etapa aún mejor, aún más peligrosa, donde puede cambiar todo, donde se puede dar un vuelco a la clasificación a poco que se pongan ganas y hayan piernas. Estamos hablando del domingo 18 de agosto en la etapa número 8 desde Le Grand Bornand a Alpe d'Huez, 149,4 kilómetros,
casi 3.800 metros de desnivel, un etapón. Y más viendo como antes del final de Alpe d'Huez deberán subir el Col du Blandón, 19,7 kilómetros al 7,2%, que casi se me antoja más decisivo por el desgaste que puede tener incluso. Yo creo que ahí podrían haber ataques. Y el final, el conocido Alpe d'Huez, os recuerdo, 13,8 kilómetros al 8,1%. No será la primera vez que acabe una carrera femenina en él, pues en 1993 el Tour Cycliste Feminin, la anterior versión del Tour, se llegó en una etapa a Alpe d'Huez con victoria de Leontien Sagan van Mossel, de la que ahora se está hablando mucho porque junto con Remco Evenepoel son los dos que han doblado, han tenido medalla de oro en la misma Olimpiada en crono y en ruta. Por cierto, en 1992 también se subió al Alpe d'Huez y la victoria fue para la misma corredora. Pues ya veis que es un recorrido, creo que atractivo, que va de menos intensidad a más, pero que lo hace subiendo de forma progresiva. Me da que vamos a disfrutar mucho. Y hasta aquí el comentario del recorrido. Os recuerdo que en pocos días tendréis la previa completa con nuestras favoritas para la carrera. Hasta entonces, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.